nos da y nos ofrece. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ser hechos hijos de Dios al aceptar a Jesucristo. Porque dice en el versículo 18 que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y quién es la palabra de verdad? La palabra de verdad es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por la voluntad del Padre, Él nos hizo nacer como hijos suyos. Nos permitió nacer de nuevo para que seamos primicias, dice, de sus criaturas. Es decir, para que nosotros seamos los primeros que salgamos a manifestar al mundo que somos hijos de Dios. Nosotros hemos heredado esa posibilidad de ser hechos hijos por medio de Jesucristo. Cuando tú lo aceptas como tu Señor, eres hijo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esta es la razón por la cual el enemigo ataca constantemente al hombre en ese sentido. Porque el enemigo sabe que cuando tú recibes a Jesucristo, te haces hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de todos sus dones y heredero de todo el reino. Y el enemigo no quiere que tú lo creas. Por eso es que los varones somos tan atacados en ese punto. El varón promedio no quiere saber nada de Dios. El varón promedio ve a Dios como algo que no es para él, como algo extraño, como algo lejano, porque nunca le ha sido enseñado cómo es Dios Padre. Y cuando alguien le habla al varón acerca de Dios, el enemigo entra y mete duda, y mete cizaña, y mete rebeldía, y mete conformismo, y mete tantas cosas en el corazón y en la mente de los hombres para evitar que el hombre entienda cuál es su verdadera naturaleza y su verdadera herencia en Dios. Porque dice también en Juan 1:12, dice que a los que creyeron en su nombre y a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no somos engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces no debería ser complicado, entre comillas, entender que todo lo que sucede como varones y lo que nos sucede como hijos de Dios es porque así es la voluntad del Padre. No es voluntad nuestra, no es porque nosotros lo hayamos decidido o querido, es porque el Padre así lo quiere y así lo diseñó desde el principio de los tiempos. Y eso ha provocado que en la gran mayoría, no quiero decir en todas porque tampoco es correcto esto, en la gran mayoría de las familias el padre de sangre, el padre de carne, el padre físico, es un padre que está algo ausente. Es un padre que a veces nos han enseñado un falso concepto de hombría, y ese falso concepto que hemos aprendido nos impide a veces ser cariñosos con nuestros hijos. No sé cuántos padres lo hacen, pero ¿cuántas veces has llegado tú como padre a tu casa a abrazar a tus hijos, a besarlos? ¿Y cuántas veces les has dicho te amo? Varones o mujercitas, Porque a veces pensamos que a los varones no se les puede decir eso porque son varones. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos dice a ti y a mí que nos ama. Y Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, también Él nos dijo que nos ama. Y no solamente nos lo dijo, nos lo demostró. Y nos enseñó
que nosotros vamos a ser reconocidos como discípulos suyos cuando la gente vea cómo nos amamos unos a otros. Es decir, el amor es algo que está íntimamente ligado a la naturaleza de Dios. Y a nosotros muchas veces como varones nos ha costado trabajo porque hemos sido mal enseñados a mostrar y a manifestar ese amor. ¿Hay padres amorosos? Claro que los hay. Por supuesto que los hay. Y yo creo que a todos, varones o mujeres, cuando hemos conocido un padre amoroso, nos ha gustado. Y hemos disfrutado de esa paternidad amorosa. Pero muchas personas nunca han sabido lo que es un abrazo y un beso de su padre. Y eso no es más que obra del enemigo, porque el enemigo así piensa que garantiza que la paternidad no va a ser heredada de forma correcta. Pero Dios sabe perfectamente todo esto y Dios hizo una promesa en su palabra también. Dios ha prometido hacer volver los rostros de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En Lucas 1:17, en lo que lo buscan. ¿Y por qué Dios ha prometido esto? Porque Dios busca restablecer no solamente la comunión con Él, sino la comunión entre padres e hijos, porque esa es la garantía de la continuidad de la paternidad que Él ha puesto en nosotros. ¿Ya lo tenemos? Lucas 1:17. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque un pueblo que conoce el amor del Padre y que los padres físicos lo pueden transmitir a sus hijos, es un pueblo que va a estar dispuesto a recibir y a conocer al Padre Eterno. Porque va a tener un concepto perfecto, un concepto correcto de lo que es ser padre. Y cuando tú le hables a alguien y le digas Dios es tu Padre, lo va a entender perfectamente. Lo va a entender perfectamente. Pero entonces tú podrás decirme, bueno, ok, hay familias, hay padres que sí son amorosos, yo no lo tuve, yo no sé transmitir ese amor a mis hijos. No lo sé, nunca me enseñaron a hacerlo. Pues el Señor dice que Él va a hacer que vuelvan los padres con los hijos y los hijos con los padres. ¿Y sabes qué es volver? Imagínate dos personas caminando en sentido contrario. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Padre e hijo. Va a llegar el momento en que el Señor haga volver a esa persona, es decir, la haga dar media vuelta y encontrarse de frente con la otra, aunque estén separados. Y al voltear y verse de frente, van a caminar a encontrarse nuevamente. Así es como Dios quiere que las familias, los padres y los hijos se reencuentren. Y así es como Él, por medio de Jesucristo, nos ha permitido reencontrarnos con su persona, con su divinidad. Por medio de Jesucristo, por cuanto Jesús siempre habló del Padre y siempre se expresó amorosamente de Él y siempre puso en primer lugar al Padre, es que nosotros hemos conocido lo que es el Padre perfecto. Por eso lo conocimos. Porque en el mundo no hay uno solo que seamos perfectos. No existe uno solo. Pero Dios, Él sí es perfecto. Y a veces nos podemos preguntar, bueno, si esto es así, ¿por qué incluso en esas familias donde parece que todo es armonía, suceden cosas negativas a veces? A veces no les va tan bien. Yo conozco gente que es, por decirlo de alguna manera, muy piadosa
y no le va tan bien, o no le ha ido tan bien, o de repente tiene situaciones de problemas. Y podemos pensar que quizás esa paternidad nada más es de cierto tiempo o es ocasional, porque a veces nos sentimos incluso como padres abandonados. A veces no entendemos lo que pasa, a veces no entendemos cómo podemos pasar por tantas cosas, y si revisamos la Biblia nos vamos a encontrar un sinfín de personajes que no la pasaron tan bien, que tuvieron muchos problemas. Ciertamente dirás tú, bueno, pues es que David se equivocó, hizo muchas cosas malas, sí, pero hay hombres, o hubo hombres que están puestos en la Biblia, en la palabra de Dios, como Daniel, que si tú lees la historia de Daniel no se menciona que se haya equivocado en algo. ¿Se han leído el libro de Daniel? Y en ninguna parte de ese libro dice, Daniel hizo esto contra la voluntad de Dios, o Daniel se equivocó, o Daniel no escuchó a Dios. En ninguna parte dice eso. Al contrario, siempre presenta a Daniel como una persona recta, íntegra, fiel, justa. Y tú dirás, ¿y si era tan bueno, entre comillas, porque les recuerdo que no hay uno solo bueno, si era tan bueno, ¿por qué le pasaron tantas cosas? ¿Por qué Dios permitió que a sus amigos los echaran al horno de fuego? ¿Por qué Dios permitió que a él lo arrojaran al foso de los leones? Dios pudo haberlo evitado. Ambas cosas, ¿verdad? Pero ¿sí recuerdan qué le pasó a sus amigos en el horno de fuego? Entraron 3 y dentro del horno Nabucodonosor vio 4. Y dijo, y el cuarto es como hijo de hombre. Y andaban dentro del horno danzando y moviéndose como si nada pasara. Y dice que salieron del horno y ni un solo cabello se les había quemado, ni su ropa olía a quemado. Es decir, aquel horno que, para recordarles un poquito la historia, dice que cuando fueron a arrojarlos, los guardias que los arrojaron murieron de lo caliente que estaba el horno. Pero a ellos no les pasó nada. ¿Y por qué? Porque ellos mismos habían dicho unos momentos antes, nuestro Dios puede librarnos de esto, del horno. Pero si no lo hace, aún así no vamos a dejar de creer en él. Y Daniel lo que hizo fue, le prohibieron orar y él no solamente siguió orando, sino que públicamente lo manifestó para que todos vieran que él prefería servir y confiar y creer en Dios que en lo que le estaba ordenando el rey. Él no tuvo miedo. Él sabía que lo podían echar al foso de los leones y lo echaron. Pero él sabía también el Dios en quien había puesto su confianza. Y él conocía ese amor de Padre de Dios. Y si, como dijo Jesús, nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cómo no va a poder Dios dar cosas tremendas? Pero esa confianza se nos olvida. Se nos olvida. A todos. De repente entramos en situaciones y decimos, Señor, sácame de esta. Cuando nuestro ruego, nuestra oración debiera ser, Señor, acompáñame en esto. Estoy pasando por una enfermedad terrible, Señor. No te pido que me sanes inmediatamente. Te pido que yo pueda sentir que tú estás conmigo en este trance. ¿Cuántas veces has orado así? Porque siempre oramos pidiéndole a Dios que nos saque del problema. Señor, sácame de esta, por favor. No sé cómo hacerle, sácame. En vez de decirle, Señor, acompáñame. ¿Recuerdan cuando los discípulos iban en la barca cruzando el mar y les alcanzó la tormenta? Dice la palabra que Jesús iba dormido.
Pero Jesús les había dicho, vamos al otro lado, vayamos al otro lado. Ellos hicieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús se durmió, empezó la tormenta, parecía que el barco iba a hundirse y luego fueron a despertarlo. Señor, Señor, ¿qué no te das cuenta que vamos a morir? Ellos no sabían o no captaron en ese momento que el que iba con ellos es el Dios del universo. Y si Él va en tu barco, así se mueva y se voltee de cabeza, no te va a pasar nada. Porque el que gobierna el universo está contigo. Cuando Jesús despertó, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué les da miedo? Dice que Jesús mandó callar el mar y enseguida se hizo la bonanza. ¿No crees que podemos confiar en un Padre así de poderoso, perfecto y amoroso? Y entonces, ¿por qué le pedimos que nos saque del problema? Si para Él es lo más fácil sacarnos del problema. Pero lo que Él quiere es que aprendas a saber que Él está caminando contigo en ese problema y en cualquiera. En esa enfermedad que parece incurable, que parece de muerte, aún en esa enfermedad Él camina contigo. Y algo que se dice de Daniel, eso sí se dice, que Dios estaba con él. Incluso los principales del reino de Babilonia reconocían que en Daniel estaba el espíritu de los dioses. Bueno, ellos decían de los dioses, porque ellos creían en muchos dioses. Pero era tanto el poder que salía de Daniel, que ellos decían y veían que era alguien especial, que era alguien respaldado por su Dios, decían. Y cuando se manifestaba el poder de Dios en Daniel, Dios era glorificado. Y lo que no entendemos a veces es que esos problemas suceden porque es necesario que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hebreos 12:6, vamos a leer, por favor. A veces pensamos que no deberíamos tener ningún problema, que no deberíamos sufrir ninguna disciplina, que no deberíamos tener ningún contratiempo. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento dice, si Dios me ama, Él no debería permitir que me sucediera esto. Pero ¿sabes qué? Fíjate bien, tú y yo como padres terrenales, ¿cuántas veces impedimos que nuestros hijos sufran? O que nuestros hijos la pasen difícil. ¿Cuántas veces lo hacemos? Muchas, ¿verdad? ¿Y qué hemos creado? Hijos dependientes, perdón por la palabra, a veces inútiles. Hijos que no saben valerse por sí mismos. Pero no solamente eso. Hijos que creen que es obligación del padre sacarlos de todos sus problemas. ¿Ya te estás reflejando ahí? ¿Te estás viendo? Es lo mismo que queremos hacer con Dios. Queremos que Él nos saque de todos nuestros problemas. Y lo puede hacer y lo va a hacer. Pero Él quiere ser glorificado y Él quiere ser reconocido en esas situaciones. Ya lo tenemos, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué duro, ¿verdad? O sea que yo le estoy diciendo a Dios, sácame de este problema, Señor, no me disciplines. Le estás diciendo, prefiero ser bastardo que hijo. Porque dice aquí que Dios al que toma por hijo lo disciplina.
Y las cosas que nos suceden, ¿para qué crees que son? Para disciplinarnos, para que aprendamos lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y para que aprendamos a depender total y absolutamente de Dios. Tú podrás decir, Daniel, pues sí, lo de los leones y ya, pero fue todo. Mi hermano, a como vivió Daniel, ¿cuántos años te hubiera gustado que debiera haber vivido? Fue sacado de Jerusalén, fue llevado, siendo de una familia noble, fue llevado como esclavo a Babilonia. Le quitaron todo, llegó sin nada. Daniel tendría unos 10 años. Y le tocó servir en Babilonia a 3 reyes. Nabucodonosor, Darío, Belsasar y Ciro creo que también. 4 reyes, perdón. Más o menos se dice que en ese lapso pasaron unos 80 años. Imagínate, 90 años siendo prisionero o esclavo. Es cierto que lo ponían en posiciones principales, pero él era esclavo. Él fue sacado de su tierra y llevado a fuerzas allí. Y en esos 80 años le pasaron sin fin de cosas, pero Dios siempre se manifestó en su vida. Dios le revelaba a Daniel cosas que no le revelaba a nadie. Y Dios siempre tuvo consolación para con Daniel. Siempre lo consoló en sus tribulaciones, en sus problemas. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar de parte de Dios: ser consolados, ser acompañados, ser fortalecidos. Y que eso nos acerque más a la figura del Padre. Pero nosotros tendemos a separarnos de esa figura. Nada más analicémonos cómo nos movemos y cómo nos comportamos. Tendemos a estar separados. Porque el entrar a los brazos de papá significa un compromiso eterno y una gratitud eterna. ¿Y sabes qué? A veces yo quiero, entre comillas, libertad para hacer mis cositas. Y por eso no me comprometo con Dios. Porque si me comprometo ya no voy a poder hacerlo. Todo lo que sucede en nuestras vidas está perfecta y absolutamente controlado por Dios. Nada se le escapa. Nada que te pase es desconocido para Él. Pero te repito, Dios permite que sucedan ciertas cosas para que volvamos nuestra vista a Él y nos reencontremos con Él. Y sepamos que Él va siempre con nosotros. Que nunca andamos solos. A veces podrás sentir que estás solo en el mundo. A veces, porque ahora también el Día del Padre se vuelve un tanto sentimental, porque habemos muchos padres que decimos, pues es que mis hijos no me buscan. Mis hijos no me procuran. Ahora voltea y mírate a ti mismo. ¿Y qué podría decir Dios de ti? ¿Qué podría decir Dios de ti? Somos sus hijos. ¿Le buscamos? ¿Le procuramos? Lo ignoramos porque tenemos cosas más importantes que hacer. Pero la que me hacen a mí sí me duele. ¿Verdad? Si mis hijos no se acuerdan de mí, no me traen un regalo, híjole, tanto que hice por ellos, tanto que me sacrifiqué. Ni una llamada. ¿Cuántas veces le llamas a Dios en tu día? ¿Cuántas veces le regalas el tiempo necesario?
¿Cuántas veces lo buscas para conocerle, ya no para pedirle, sino simplemente para conocerle? ¿Cuántas veces lo haces? Yo les dije, hoy vamos a meditar. ¿Sí? Mateo 11:27. Jesús es el modelo perfecto de hijo. ¿Por qué? Porque el Padre es perfecto. Mateo 11:27. Y Jesús, por cuanto es hijo de Dios, es heredero y es el primogénito, dice la palabra, es el primogénito de toda la creación. Pero tú y yo, cuando hemos sido adoptados como hijos, nos hacemos coherederos de todo ese reino que Jesús hereda como hijo. ¿Ya lo tienen? Mateo 11:27. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que yo voy a conocer a Dios así nada más porque quiero conocerlo. No, me lo tiene que revelar el Hijo. ¿Por qué? Porque nadie conoce al Padre, nadie ha estado cerca del Padre, nadie está junto al Padre sino Jesús. Es el único que lo conoce así como tú y yo nos conocemos. Es el único, Jesús es el único que conoce al Padre tal cual es. Y el Padre asimismo conoce a Jesús, porque es su Hijo. Por eso decía Jesús, el Padre y yo uno somos. Pero también Jesús decía, Padre, que sean uno conmigo, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. ¿Por qué? Porque dice aquí que si alguno conoce al Hijo, va a conocer al Padre. Y el Hijo va a revelarlo a quien Él quiera. ¿Y a quién va a querer revelarlo? ¿Al que nunca lo busca o al que está cercano a Él? ¿Quién te conoce a ti perfectamente? Sí, exactamente. Bien dicho, hermana. La hermana dijo, mi esposo. Exactamente. Exactamente. Dio en el clavo, hermana. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor a la esposa que el esposo. Y al revés, nadie conoce mejor al esposo que la esposa. Así debería ser. Así debería ser. Pero a veces entre matrimonios hay cosas tan secretas que cuando se muere uno de los cónyuges, el otro dice, nunca me enteré de esto. No sabía. ¿Suena increíble? Sucede. Yo sé que ustedes conocen a alguien que cuando muere su pareja dicen, nunca supe que mi esposo o mi esposa hacía esto. O sea, no se conocían perfectamente. Y cuando hablamos de que entre esposos se deben conocer perfectamente, es porque tú y yo somos parte de la iglesia. Y la iglesia, ¿quién es? Es la novia del Cordero. La esposa del Cordero. Con quien el Cordero de Dios, Jesucristo, celebrará sus bodas. Y sabes una cosa, el esposo
conoce perfectamente a la esposa, porque Jesús nos conoce. Ahora te volteo la pregunta. Como esposa, ¿conoces a tu marido, a tu esposo que es Jesús? ¿Lo conoces perfectamente? Él sí nos conoce, pero yo lo conozco perfectamente a Jesús. Y si no conozco a Jesús, ¿cómo voy a conocer al Padre? Si el único que lo conoce directamente es Él. ¿Cómo quiero conocer al Padre si no he conocido a Jesús? Al enviado, al mediador, al que platica contigo y conmigo y nos dice, mi Padre es así. Entonces, ¿cómo voy a entender la paternidad de Dios si no lo conozco? Si no he conocido a Jesucristo. Porque Jesús decía, para que crean en mí como el que tú has enviado. Y si ellos creen en mí, van a creer en el que me envió, el Padre. Entonces, si tú te das cuenta, la paternidad no se trata solamente de procrear. Porque procrear, los animalitos también procrean. Y es más, muchas veces entre animalitos es más fuerte la paternidad que entre hombres. Porque un padre, digamos, de una manada de cachorros, los protege y da su vida por ellos. Y a veces nosotros, personas como padres, tenemos los hijos y que Dios los bendiga. Y nos aventamos la puntada de decir, ¿y yo cómo sé quién me dice que sí son míos? Entonces, con Dios no sucede esto, por supuesto que no. Cuando somos capaces de comprender y aceptar la perfecta voluntad de Dios, entonces, y solo entonces, estamos en condición de ser encontrados. ¿Cómo vamos a ser encontrados? ¿Cómo dijimos que dijo el Señor? Yo haré volver a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. El ser encontrados es volvernos a mirar y reunirnos nuevamente. Jesús nos ha encontrado, porque también Jesús decía, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Así el Padre nos ha escogido a ti y a mí para ser hijos, para ser herederos. Pero nos hemos hecho como el hijo pródigo, sabiendo lo que podemos heredar, nos hemos conformado con migajas. Nos hemos conformado con lo que llega. Cuando somos herederos de un reino eterno. Cuando somos herederos de una voluntad perfecta de parte de Dios. Pero que no se ve perfecta en nuestras vidas porque no hemos sabido acercarnos a Él. ¿Y cómo nos tenemos que acercar a Dios? ¿Cómo lo vamos a encontrar? En el punto en que nuestro corazón comience a ejercer la adoración para con Él. Y fíjate bien, adoración no es lo que hicimos al principio del servicio. Eso no es todo. Cantar, levantar las manos, sentir bonito, sentir la presencia de Dios, tú dices, ¡wow! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito se siente! Pero se termina la canción y abres los ojos y ya bajas tus manos. Hasta ahí llegó la adoración. Dice la palabra en Juan 4:23,
¿Ya lo tenemos? Adoración en griego, la palabra griega para adoración es proskuneo. Y proskuneo significa echarse como un perro. Juan 4:23. ¿Y a qué se refiere esto? Postrarse como un perro, echarse como un perro. Creo que la mayoría tenemos mascotas. ¿Alguna vez te has fijado cómo te mira tu perro? ¿Sí? ¿Te has fijado en eso o no? ¿Cómo te miran? Así como si te estuviera viendo y dijera, ¡wow! ¡Qué tremendo eres! ¡Qué hermoso eres! Si los perros hablaran, nos dirían eso, ¿eh? Oye, amo, ¡qué hermoso eres! Ama, estás preciosa. Me maravillo, me deleito mirándote. Eso es adoración. Tú y yo deberíamos voltear nuestros ojos al Señor y decirle, wow, Señor, eres hermoso, eres maravilloso, eres grandioso, eres poderoso, y deberíamos estar embelesados en su presencia y postrarnos ante Él y rendirnos y decir, haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque adoración se traduce en obediencia. ¿Y por qué obedezco sin refutar? Cuando alguien nos da una orden, lo primero que tratamos de hacer es, ¿cómo le hago para no hacer lo que me están diciendo? Tenemos una imaginación tan tremenda que cuando alguien nos dice, haz esto, deja ver cómo le hago para no hacer lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque no confiamos en la otra persona, porque si confiáramos lo haríamos, sin refutar, sin chistar. Pero no confiamos. Vas en el camión, hágase para la derecha. ¿Por qué? Yo aquí voy bien agarrado. Yo no me muevo. Pásese por este carril. No, ¿por qué? Si yo voy por aquí. Siempre estamos buscando no hacer lo que nos dicen que hagamos, porque desconfiamos. Pero si yo adorara verdaderamente al Señor, yo no tendría ni así de desconfianza. Y haría lo que me dijesen que hiciera. ¿Recuerdan a Naamán, que llegó con lepra buscando a Elías? A Eliseo, perdón. Sí era Eliseo, ¿verdad? Sí, a Eliseo. Y llegó pensando que Eliseo le iba a hacer aquel conjuro para limpiarlo y sanarlo. Y le dijo, ve y métete 7 veces al Jordán. ¿Y qué hizo Naamán? Está loco. Oye, vengo desde lejos para que me digan, métete al río 7 veces. ¿Y qué hizo? No lo hizo. No lo hizo porque dijo, está loco. Oye, si yo vengo de parte del rey y ni siquiera salió a recibirme. Y luego me dice, ve y métete al río. Ese río está bien cochino. Porque así decía Naamán, dijo, en Babilonia hay ríos mejores que estos, más bonitos. ¿Por qué no me mandó meterme allá a un Éufrates, a un allá que está padrísimo ese río? ¿Por qué me manda aquí al Jordán, que es un riachuelillo ahí? Si yo vengo de parte del rey, traigo cartas del rey y traigo un billetote para darle. Pero Eliseo dijo, a mí no me importa tu dinero, o sea, puedes traer caravanas de oro y a mí no me importa. Y cuando se iba, ¿quién fue el cuerdo allí? El criado. Le dijo, oye Señor, si venimos desde tan lejos y te están diciendo que te metas al río 7 veces, pues métete, pues total, mal ya estás. Vienes todo leproso, enfermo ya estás. ¿Qué puede pasar? No pasa de una infección que agarres ahí, ¿verdad? Pero pues ya estás enfermo, ya qué más da.
Y entonces dijo, pues sí, ¿verdad? Pues tiene razón, vamos a hacerlo. Y dice la palabra que fue al río Jordán, se metió y conforme entraba y salía las 7 veces, la lepra se le fue quitando. ¿Pero por qué no lo quiso hacer al principio? Porque no confiaba, porque no conocía. Había escuchado de Eliseo, pero no confiaba en él. Así estamos tú y yo, mi hermano. Hemos oído de Dios, pero no hemos confiado completamente en Él. Nos ha faltado ese extra, esa milla extra, esa situación extra. Les dije Juan 4:23, ¿verdad? Bueno, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no quiere que vengas una vez a la semana y te sientas padrísimo. Esa no es la clase de adoradores que Dios busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con todo su ser. Y ahí ya cambia la cosa. Porque para adorarle de esa manera hay que conocerle y confiar en Él. ¿Y en quién puedo confiar yo? En mi Padre. En ese Padre, si nos vamos al ejemplo del Padre terrenal, en ese Padre que toda la vida lo he visto a mi lado. En el que sé que puedo caminar seguro. El que sé que me acompaña. El que sé que a donde vaya, Él va conmigo. El que sé que no es ajeno a mis problemas, pero me deja pasar por ellos porque tengo que crecer como persona. Un padre que le resuelve todo a sus hijos le hace un daño. Pero el padre que sabe guiar y vigilar y ver, porque tú ves a tus hijos desde niños y tú lo ves y dices, se va a caer. Pero si tú estás corriendo tras de él, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se da otra vez, cuidado. Ese niño en la primera de cambios, purrundún y de cabezota se va a ir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que haces? Lo dejas. Dices, se va a caer. Pero está bien que se caiga para que aprenda. Está bien que meta la mano y le machuque el dedo, por decir, ¿no? Digo, no tampoco así tan cruel que lo haga, que lo muela, ¿verdad? Pero porque tiene que aprender a que eso no se hace. ¿Verdad? Y ya cuando lo aprendió, tú como padre sabes que eso ya no lo va a volver a hacer. Pero si tú se lo evitas, lo va a seguir haciendo porque sigue habiendo la curiosidad por ver qué pasa si hago esto. Entonces, dice que viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, pero fíjate qué importante, dice, mas la hora viene y ahora es. Es decir, esa hora no es dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni dentro de 2 años, ni nos esperamos a que venga Jesús, pues total. Ya cuando venga ya vemos. Esa hora es ahora, en este momento. En este momento es en el que tú y yo deberíamos comenzar a ejercer esa adoración. ¿Por qué? Porque una vez establecidos y entendidos los planes de Dios, cuando tú y yo entendemos quién es Dios verdaderamente, el espíritu de paternidad que entró en nosotros cuando fuimos adoptados como hijos, va a poder manifestarse en confianza. ¿Sí me entendiste lo que te dije? Ese espíritu de paternidad que Dios puso en nosotros cuando fuimos adoptados va a empezar a ejercerse en confianza, en seguridad y en fe, y nos va a permitir ejercer ese espíritu de adopción que nos va a permitir acercarnos a Dios.
Fíjate bien, hay un espíritu de adopción y ese espíritu me permite a mí confiar en Dios como Padre, porque Él es mi Padre. Pero ese espíritu de paternidad de Él hacia conmigo, ese espíritu viene a mí también y yo lo puedo ejercer con mis hijos. Por eso es que los hombres fallamos tanto como padres. Porque queremos replicar lo que vimos o lo que vivimos en nuestras familias. Pero sabes una cosa, te lo dije desde un principio, tú y yo somos padres imperfectos. Por muy bueno que haya sido tu padre o por muy buen padre que tú seas, siempre serás mejor si tu modelo es el Padre eterno. Si tú actúas como Él actuaría, entonces te vas a dar cuenta de la clase de hijos que vas a tener. Entonces te vas a dar cuenta que ese espíritu de paternidad está en ti y tú lo puedes heredar a tus hijos también. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, pues es que, ¿sabes qué? Yo conocí del Señor, en mi caso, a los 50 años. Ya había hecho una vida y ya había malcriado a mis hijos. Ya había hecho daño sobre de ellos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo cambiar lo que ya hice? No, ya está hecho. Pero lo que sí puedo es ese espíritu de adopción y de paternidad, transmitirlo ahora a mis hijos. Y que ellos entiendan que aunque su padre terrenal se hubiese equivocado muchas veces, los ama por sobre todas las cosas. Los ama más que nadie los puede amar en este mundo. Y que si alguna vez fallamos como padres, hoy estamos respaldados por la paternidad perfecta de Dios. Y hoy podemos dar lo que antes no podíamos dar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes dar algo que no tienes. Si yo te pido ahorita, bueno, si lo tienes sí me lo das. Si yo te pido ahorita $1,000,000 de pesos, no me lo vas a dar porque no lo tienes. Si tuvieras muchos, quizás dirías, sí te lo doy. Porque los tienes. Es lo mismo, yo no puedo dar como padre a mis hijos lo que no tenía o lo que no tengo. Pero si me acerco a Dios, voy a tener que darles y que heredarles. ¿Amén? Ok. Cuando ejercemos este espíritu que nos permite acercarnos al Padre y que viene por medio de Jesucristo, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Fíjense bien, vamos a ir, ya estamos terminando, ya un versículo más y el final y se terminó. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Ya entendí, ya me voy a acercar al Padre, ya acepté que Él es mi Padre, que yo soy su hijo, que Él me guarda, que Él me respalda, que no tengo nada que temer, que puedo confiar en su buena voluntad. Aprendí ya todo eso. ¿Qué gano? ¿Qué gano con esto? Romanos 8:15, ¿ya lo tenemos? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate bien, tú y yo no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Por eso no podemos tener miedo ya. Las cosas suceden, sí. ¿Estoy enfermo? Sí. ¿Me puedo morir? Sí. Pero no tengo miedo. No tengo miedo porque sé en quién confío. Y como yo siempre se los he dicho, si ya es mi tiempo, adelante, gloria a Dios. Pero y si no es mi tiempo, yo camino confiado. Aunque no me sienta tan bien como debiera sentirme, pero bueno,
Porque yo no tengo un espíritu de esclavitud y yo no estoy en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos venido hablando de espíritu de adopción, ¿sí? El Padre nos adopta como hijos. Ese espíritu de adopción nos convierte en hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Abba en hebreo es papá. Y tú vas a decir, pues ¿por qué dice clamamos papá, papá? Porque Abba no solamente significa papá, significa una relación íntima con tu padre. Y significa, no sé si tú estuviste acostumbrado en tu niñez a llamarle a tu papá papi o papito. A ver, levante la mano quien sí le llamó papi a su papá o papito. ¿Ya ven dónde está el problema? ¿Ya ven dónde está el problema? ¿Qué significa cuando yo le puedo decir a mi papá o a mi padre papi? Significa que me puedo acercar a él con toda la confianza, con la seguridad de que me va a abrazar, con la certeza de que voy a ser recibido, aceptado, besado, consolado, porque el corazón de mi Padre está abierto para conmigo. Fíjense lo que significa una palabra, ¿eh? Por eso dice que ese espíritu de adopción me va a permitir acercarme a Dios con esa confianza de decirle, papi, papito, aquí estoy. Y si yo me puedo acercar así a Dios, ¿qué me va a importar lo que está sucediendo alrededor de mí en el mundo? Pero como dijimos en un principio, por cuanto hemos venido experimentando en nuestras vidas una relación equivocada con la figura paterna, es que nosotros seguimos caminando así y nos cuesta trabajo ver a Dios como ese Padre. Nos cuesta trabajo, porque a veces nuestros padres fueron hoscos y no nos permitieron acercarnos. Hay padres de varones que si el hijo varón se quería acercar a abrazarlo, no, los hombres no se abrazan, los hombres no se besan. Pero cuando tú puedes acercarte a tu padre y besarlo, las cosas cambian. Con esa seguridad Dios quiere que te acerques hoy a Él. Con esa seguridad es con la que Dios quiere que hoy clames a Él. Hoy le adores a Él y hoy lo busques a Él. Con esa seguridad es con la que Dios quiere que a partir de hoy camines. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo sé, porque siempre hay, no solamente aquí, en cualquier lugar, siempre hay relaciones paternas que deben ser sanadas. Así que vamos a orar y yo te voy a pedir que en tu mente y en tu corazón pongas la imagen de tu Padre. Míralo a Él, si lo conociste, y si no lo conociste, porque también puede ser que nunca lo hayas conocido. Si no lo conociste, imagínalo. O alguna foto que alguna vez te enseñaron, recuerda cómo era o cómo es. Acércate a Él en tu espíritu, en tu alma, y abrázalo. Y si por alguna causa no tienes ni idea de quién es tu Padre, mira a Jesucristo, acércate a Él, abrázalo y dile desde tu corazón, te amo, papá. Te amo, papi. Gracias por ser parte de que yo pudiera venir a este mundo. Gracias por haberme dado tu naturaleza
por haber heredado de ti esos genes, ese ADN que hoy me hace la persona que soy. Desde el fondo de mi corazón te digo, gracias, te amo. Si hay algo que perdonar a tu padre, algo que tú creas que hay que perdonarle, ponlo en tu corazón y dile, te perdono. Te perdono porque yo sé que tú no me pudiste dar lo que no tenías. Pero gracias a ti hoy estoy aquí. Hoy te digo que en mi corazón no hay rencor, que mi corazón te ama, que si quizás tú no me amaste, yo sí puedo amarte y puedo perdonarte y puedo entender las razones que tuviste. Pero desde mi corazón también te digo que te perdono y que oro a Dios para que tú y tu corazón sean sanados también. En esta hora yo pido al Señor por sanidad en mi corazón, por sanidad en mis sentimientos y por liberación de cualquier atadura que pudiera existir para con mi Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te doy las gracias porque en ti he podido encontrar al Padre perfecto. Y si mi Padre en la tierra no lo fue porque nadie lo es, yo sé que en el cielo tengo un Padre perfecto. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, porque no me has abandonado a lo largo de toda mi vida y sé que nunca me vas a dejar solo. Gracias, te abrazo, te beso y te digo desde mi corazón que te amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y termino con el Salmo 103, versículo 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Amén y amén.